Bueno, ahora ya entramos en las teóricamente oficiales, ¿no? De las que viene de esta escena. Y el doctor Juan Nogales es un gran amigo, nos conocemos desde que yo hacía mis estancias en ICO. Mi verano me lo pasaba en su centro para aprender. Sí, estuve, no sé, 10 o 15 años, ya no recuerdo. Y la verdad es que cogimos una gran amistad. Y bueno, ahora va a contar su historia. Pero Pilar, cuidado que peligras tu récord. Cuidado que está así. Vas a tener que defender tu candidatura. Y entonces, bueno, yo lo voy a dejar aquí porque no voy a decir más cosas. Él es un gran traumatólogo, él es un gran médico. Para ser un buen médico, generalmente hay que ser un gran médico, siempre lo he defendido. Y él es un gran médico y un gran traumatólogo. Y entonces, bueno, pues se nos cruzamos los caminos y por eso vamos a la presentación. Sí, abajo, porque quede bonito. Vale. Bueno, muchas gracias, Fernando. Agradecerles a todos la venida a esta sala que a todos nos tiene un poquito acongojados por el rato que pasamos aquí en la presentación. Y nada, y cuando Fernando me comentó que veníamos a hacer la presentación de la 30 a la 40, pues la verdad que dije que sí, que yo estaría encantado de venir. De hecho, es el primer viaje que hago desde el año 2019 de Canarias. Llevo 3 años como nunca me había pasado en mi vida, y es parte de la vida de todo esto. Es la primera vez en mi vida que no he salido de Canarias. Siempre salía cada 3 meses, cada 4 meses, salía de la isla, veía la isleta a la izquierda y a recorrer el mundo o a ir a todas partes. Y ha sido 3 años de mi vida tremendamente, como hemos pasado todos, con una experiencia realmente vital. Y por supuesto agradecerle a Fernando la invitación y porque la experiencia de la tesis doctoral ha sido muy importante. Ha sido muy importante y ha sido bastante larga. Han sido nada más que 29 años, Pilar. Nada más. O sea, no llegué al récord. Y es que, claro, lo único que marca esto es que uno está mayor, nada más que eso. Sí, pero sí también lleno de experiencia y de vitalidad. Realmente hice 3 proyectos y también tengo 3 universidades diferentes. Es decir, probé varias cosas y la verdad que fue un proyecto de investigación básica y 2 proyectos de investigación clínica. Y la verdad que, bueno, lo único que puedo decir es que era un granito que tenía ahí clavado y que quería al final terminarlo. Cuando ya pensé que no iba a hacerlo, fue cuando apareció Fernando y entonces pudimos reconducir toda la situación porque yo ya lo daba por perdido. Tampoco es que me importara mucho porque yo efectivamente soy una persona que me dedico mucho a la medicina, a la cirugía, soy cirujano ortopédico y disfruto muchísimo con lo que hago e intento hacerlo de la forma más honrada y mejor que sea. Entonces, el primer proyecto tendría 30 años y en aquella época, en el año 87, se estaba hablando muchísimo. Antes se hablaba de la retractación isquémica de Goldman y todas estas cosas, pero después se habló que efectivamente que eso era debido a una enfermedad en cierta manera nueva, que era el síndrome compartimental, donde realmente se veía que si tú isquemiabas un miembro, o sea, le quitabas el líquido al miembro, pues tardaban 2 y 3 horas o 5 horas en que ese miembro empezara a tener, digamos, signos de necrosis o de isquemia. Sin embargo, si tú a ese miembro le quitabas la sangre y lo comprimías, la evolución de ese era de horas. Es decir, más de un día, lógicamente, el deterioro histológico era tremendo. Entonces, a raíz de ahí fue cuando empezamos a hablar un poco. Gerardo Garcés, que era mi director en aquel momento y compañero en el Hospital del Pino, y como teníamos muchos pacientes que veíamos en urgencia del Hospital del Pino, que era el hospital de residencia, digamos, de referencia en la isla, pues había muchos pacientes y empezamos a buscar datos. ¿Qué ocurre? Que en aquella época que estaba yo haciendo la especialidad por vía extra MIR, porque no saqué el MIR nunca, pues hacía lo mismo que el MIR, pero sin cobrar. Así de claro, y a saber si conseguiría el título algún día. Pero bueno, era lo que nos tocó en aquella época,
Pues cuando yo me presenté al MIR eran 30.000 médicos para 1.000 plazas, 1.500 plazas. Era muy complicado, por lo menos para mí. Entonces, claro, por otro lado, también tenía el problema del inglés, tenía el problema de la falta de método científico, tuve que ir a la laguna a hacer todo el estudio digamos, de la preparación de la tesis, de toda la docencia investigadora y todo eso que lo hice. Y después, claro, trabajaba muchísimo y no me daba tiempo de poder hablar, de poder dedicarme a eso. Y total que fue año y medio, y al año y medio lo dejé porque no sabía. Años más tarde, ya más tranquilo, trabajando ya en un centro que se llamaba ICOT, pues tenía también a Gerardo allí conmigo, y entonces me dijo, ¿por qué no haces una tesis sobre investigación? Que yo tengo ya una tesis que hizo Mavira sobre el tema de las ciatectomías en ratas. Y yo le dije, bueno, pues no me importa. Les tengo que decir que maté 150 ratas. Es el animal que más repelús me da. De hecho, quizás lo digo un poco por mi madre. Mi madre, cuando éramos pequeños, veía una rata y se subía encima de la mesa. Y eso a mí me marcaba. Pero claro, cuando yo veo como aquel bicho con el rabo largo, el olor que tenía aquello, y tener que operar, digo, desde luego, tengo que estar muy convencido para ya poder hacer este tipo de cosas. Las tardes en la Facultad de Medicina fueron tremendas. Porque encima no era operar una rata y ya está, no, era operar la rata, aprender a anestesiar la rata, cortarle el ciático, cerrarle a eso y que no se te muriera para poder seguir 6 semanas después, que entonces ahí es donde le damos ya el tajo. Bueno, la verdad que fueron mucho tiempo, fue bastante extenso, y la verdad que como técnica quirúrgica me gustó porque me dio un poquito de mano en ese tema, y como experiencia vital también fue muy importante porque bueno, fue un trabajo interesante. ¿Qué ocurría? Que todas esas ratas, una vez que estaban muertas y tal, en la Facultad de Medicina no había un sitio para poderlas dejar bien. Entonces, total, que me las tenía que llevar en bolsa a un congelador que tenía yo en mi casa. Y bueno, y allí en mi casa, en lo que era un cuarto que tenía, que había una bodega, hice un laboratorio para hacer todo el corte, con todo. Me ayudaba mucho José Manuel García Castellanos y todo el tema. Y tengo 2 anécdotas que creo que vale la pena contar. La primera fue que en el garaje, entonces mi mujer entraba con el coche, y mi mujer es que entra rápido. Por su profesión o por lo que sea, ella siempre entra muy rápido en el garaje. Y cogió, y por lo que sea, no sé por qué fue, que hubo una rata que se quedó en el suelo, la pasamos de la nevera al otro lado, y la rata la pisó el coche. Y cuando José Manuel sale del garaje, porque había oído ese ruido, vio la rata en el suelo y se cayó al suelo y se desmayó. Un traumatólogo. Esa es una anécdota que fue muy graciosa. Mi mujer me lo contaba por la noche y yo veía partida de risa. Y después la otra anécdota del tema fue que una chica fue a casa a trabajar de servicio doméstico y mi mujer le dijo, mira, de casa puedes coger todo lo que quieras, lo tenemos todo para todos, pero lo único que no te dejo es que abras ese congelador. Eso es lo único que no puedes hacer. Lo demás puedes usarlo todo en esta casa. Y nada, le dio todas las explicaciones y cuando mi mujer subió arriba a otra cosa, oyó un y fue para abajo y claro, efectivamente, abrió los cajones, dio todas las ratas ahí muertas y tal, y fue una tremendo. Total que nada, que hicimos todo este trabajo, trabajamos todo el tema, hicimos la histología, o sea, me aprendí un montón de cosas. Y al final, tampoco sabía, porque no tuve la colaboración que tenía que tener para poder hacer, porque yo reconozco mis limitaciones y lo que no puedo hacer pues no lo hago. No soy como este señor que no sabía hacer las cosas y las hace. Yo reconozco mis limitaciones, de verdad. Pero bueno, es lo que había y como tenía también en mi trabajo que me satisfacía muchísimo y esto era un plus que me gustaría tenerlo pero que tampoco me importaba. Porque eso sí les digo una cosa. A mí me fastidiaba que me llamaran doctor Morales. Porque yo no era doctor. Aunque aquí en España se dice todo de doctor. Entonces, yo incluso en todo eso siempre ponía Juan Morales, médico, traumatólogo, pero no doctor. Y siempre lo tuve así, hasta que por fin ya terminé la tesis y pude. O sea, ahora lo pongo con toda tranquilidad.
Y ahí viene el tercer proyecto. El tercer proyecto surge realmente de una amistad con Fernando. Yo en el año 2002 dejé el centro de ICOT y me monté por mi cuenta, y el único reproche que me doy de eso es que ha sido tan feliz el tiempo que ha pasado después de aquello, que la vida se me ha pasado volando. He tenido magníficas experiencias con Fernando, con Pepe Centenera en Gerona. A veces nos encontramos, ayer nos encontramos los tres operando de nuevo, que lo hemos hecho durante muchos años, y la verdad que somos amigos, y además yo los aprecio y estoy muy orgulloso de ser colega de él. Y bueno, Fernando fue el que me comentó el tema. Entonces yo había hecho, siempre me quedé con esa historia, y entonces yo en el año 2005 hice un proyecto en Canarias, hablando con el responsable del Servicio Canario de Salud y con el Centro de Investigación del Servicio Canario de Salud, para hacer un estudio sobre la prótesis de rodilla. Y conseguimos hacer un protocolo, y conseguí que en la provincia de Las Palmas, los 3 centros que hacíamos listas de espera quirúrgica de prótesis de rodilla, pudiéramos hacer un estudio multicéntrico sobre ese tema. Yo dejé que Gerardo hablara un poco por el tema, pero realmente el proyecto lo monté yo. Y yo siempre dije que eso era un proyecto muy interesante, porque aunábamos varios criterios de valoración objetiva, y después criterios de calidad de vida relacionados con la salud. Y fue un proyecto que incluso nos hicieron un libro en el Ministerio de Sanidad, y nos dieron felicitaciones por el trabajo que habíamos hecho, porque era un trabajo muy interesante. Claro, yo eso se lo comenté a Fernando, y dice: ¿y tú cuántas hiciste? Le digo: pues yo hice bastante, no me acuerdo, le dije la cantidad. Total, que al final me dice: ¿y por qué no haces tu tesis doctoral sobre ese tema? Y digo: bueno, pues sí, pues perfecto. 11 años después, después de muchas anécdotas y después de mucho trabajo, la pude leer, ¿entiendes? Pero yo me acuerdo también, como anécdota, los domingos por la tarde, la llamada de Fernando Santonja, preguntándome: hola Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Hombre, Fernando, me alegro de verte y tal y tal. ¿Cómo va el tema? Pues mira, Fernando, es que estaba muy liado, no he podido hacer las cosas. Venga, entonces, como decía Vicente, me entraba el estímulo. Y entonces el estímulo me duraba al principio más, pero efectivamente hay una taquifilaxia. Se produce un acostumbramiento al estímulo, que es malo. Hasta que llegó el año 2017, en el año 2016, que o lo hago ahora o vas a tener un problema gordo para poder hacer la tesis el resto de tu vida. Y total, que él me dio un empujón definitivo para yo poder actuar en este tema y hacerlo, ¿no? Y bueno, y en resumen, un poco es toda la historia que he podido contarle, un poco con anécdotas y con todo. Ha sido una historia de tenacidad y también de suerte, porque creo que es importante decir un poquito qué es lo que realmente hay sobre este tema. Hay que estar dispuesto a hacer un esfuerzo importante, eso no lo estoy para la menor duda a nadie, yo estoy convencido de eso. Después sí es importante buscar un director de tesis adecuado. Eso creo que es lo más importante, casi hasta incluso, si me apuran, del método. Por supuesto, un tema original y asequible. A mí el tema de la artroplastia de rodilla es una de mis grandes debilidades. Me he gastado mucho tiempo y además recursos para estar con magníficos especialistas. A raíz de irme de ICOT, yo he sido miembro de la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos, he hablado con muchísimos especialistas mundiales sobre el tema, y la artroplastia de rodilla para mí es una de mis grandes pasiones. Y claro, el poder hacer una tesis doctoral sobre una cirugía que tú dominas, que tú tienes experiencia y encima conoces, pues es muy importante, y la verdad que fue magnífico. Y por supuesto también una cosa muy importante: hay que rodearse de asesores dispuestos y competentes, porque yo les puedo decir que mi codirectora de tesis doctoral, Ana Torres, y por supuesto mi director, Fernando Santonja, fueron las personas que me ayudaron a poder plasmar todo ese trabajo para yo poder presentar la tesis doctoral. Y lo digo sin rubor ni eso, es verdad, cada uno tiene sus limitaciones y las mías eran esas. Es otro granito que tengo ahí pendiente, a ver si algún día puedo mejorar ese tema. Por supuesto, fue una experiencia de vida que la verdad que ves un poco hasta dónde llegan tus límites y vale la pena, el camino mayor la pena. En resumen,
lo de siempre. Pienso que en una tesis doctoral hay que ser tenaz, por supuesto, fundamental, pero hay que ser también muy honrado. Yo encontré resultados en mi tesis doctoral que no me gustaron. No me gustaron, pero yo los puse porque yo lo que tendría que... Lo que no podía hacer era lo que se llama el maquillaje. Eso me parece una falta de todo y la ética, pienso que en el trabajo y en cualquier cosa en la vida es fundamental porque los buenos nos llevamos un poquito de frente. Y por supuesto también otra tan importante como la tenacidad y la honradez es la humildad. Saber hasta dónde llegas y no hacerte ni más grande ni más pequeño, sencillamente saber dónde estás y en eso pienso que es donde está la grandeza de las personas. Espero que les haya gustado. Bueno, en las 20 tesis hubo una discusión muy interesante, un debate, porque Pepe Serna, que tuvo otra frase genial de los dientes de sierra, de subida, la bajada, te deprimes, te animas y tal, le digo, pues yo soy el más antiguo de este grupo de investigación que más años ha tardado. Y saltó otra voz diciendo, no, yo soy más que tú. Y Pilar Andújar callada, les observaba desde su atalaya, y cuando dijo, ¿os habéis cansado de discutir? Nadie me gana a mí. 30 años. Cuenta la anécdota, Pilar. No, es así. Lo que pasa es, yo empecé cuando justo terminar la carrera y empezar el primer año de MIR, de rehabilitación, yo me apunté a mis cursos de doctorado porque quería ser doctora. Tampoco sé por qué, pero en aquel momento para mí era importante. O sea, pensaba que me iba a ayudar. Yo soy una estudiante perfecta, o sea, y que pensaba que me iba a ayudar a aprender. Y hice mis primeros cursos, hice mi primer proyecto y ahí me quedé. Lo hice en Valencia, porque yo soy de Albacete, saqué la plaza además en Albacete y lo hice en Valencia. Claro, yo ya tengo 70 años y terminé la carrera bien, o sea, pues imaginaros los años. Yo los oía y oía sus quejas y decía, pero esto no lo saben. Segunda vez, conozco a Fernando Santonja. Quiero decir, ya que lo estoy diciendo, que para mí es la persona que le llamo jefes, de verdad. O sea, ha sido mi único, o casi mi único jefe, porque lo poquito que conocí, hablo por aprender, era la persona que tenía esa dignidad de que tú querías admirarlo y ser como él. Una persona que conocí durante un tiempo poco, pero intenso, que fue Pedro Luis, y que quizás es el que más le vi parecido a Fernando Santonja. No es que él se mirase en él, es que él era potencialmente otra persona de una validez extraordinaria. Luego ya nos separamos los caminos, pero también aprendí muchísimo de él en muy poco tiempo. Pero con Fernando me pasó eso y me animó. Y había que está por ahí, Capel, ¿lo vi? Antonio, estás ahí, ¿verdad? Porque en ese fue lo mejor. Dientes de sierra, y luego puso una foto y dice, este Fernando Santonja, este soy yo. La vas a contar tú, pero entonces la dejo. Bueno, que la cuento. Pero bueno, que me animó. Me dijo, cuando lo conocí, yo recuperé la fe, y empecé el segundo proyecto hice mis cursos otra vez de doctorado, porque ya los que tenía se habían pasado, y me encontré con que justo que había empezado para allá el proyecto sobre biosurales, como no, pues vino una ocasión, tuve que dejar por un tiempo la medicina, dedicarme a ayudar, a poner mi piedra de ayuda en llevar la Facultad de Medicina al Albacete, y dediqué 4 o 5 años de mi vida y aquel proyecto se fue. Y ya dije, cuando me jubile, bien. Esa fue yo seguía con el grupo, mi hija leyó la tesis con Santonja y Pedro Luis,
ya ella era doctora, mi hija prometió, pues yo dije que ya hasta que me jubilase. Hubiese batido ya todos los récords, porque lo hice 10 años antes, pero dije, cuando me jubile. Yo misma leyó la tesis, gracias a ello mi hija fue doctora recién cumplido los 25 años, o sea, que había acabado la carrera con 22, y recién cumplido fue con ellos, y entonces mi hija, cuando terminó la tesis, es un poco bruta, no está aquí ahora mismo, pero y dijo, prometo que mi madre leerá su tesis doctoral antes de jubilarse. Y además, yo seré quien le ayude y quien la dirija. Y así fue. Y yo leí la tesis. No cumplí los 35 ni los 40 que iba a cumplir, gracias a que mi hija, ¿me entiende?, hizo esa promesa. Y como es muy bruta, pues la cumplió. Y gracias a Fernando, claro. Esa es mi historia de la por qué tardé tanto en leerla, o tampoco. Ella fue directora del hospital, se llama el hospital general, ¿no? Sí, Hospital general, el complejo hospitalario. Complejo hospitalario, exactamente. Complejo hospitalario, fue directora, jefa de su directora, primero fue jefa de estudio, después su directora, después directora. Llevó el tema del hospital, entonces tuve la docencia y tuve el resto de todo esto. O sea que fue por causas mayores. ¿Sí? Pero fue muy bonito porque yo me acuerdo que le dije a Fernando y ahí me dio la razón. Le dije, ¿qué quieres, Fernando? ¿Que lea yo mi tesis o que la lean 40? Porque fue un proyecto, pues, quizás los de Murcia pues no lo conocéis, pero tuvimos que engañar a nuestra autonomía y conseguimos que la autónoma nos apoyase y llevase los cursos de doctorado, que fue el primer experimento, no sé si se ha vuelto a repetir. Hizo los cursos de doctorado sin tener facultad de medicina en Castilla-La Mancha. No había entonces ninguna. Y entonces se hacían en Albacete los cursos de doctorado, llevábamos los profesores de la autónoma y las tesis se leían en la autónoma porque no teníamos facultad. Pero de ahí salieron más de 40. Llegamos a 100 tesis con ese proyecto, luego han sido muchas más. Pero eso fue, yo le dije a Fernando que ese era mi motivo. Se leían 40 en 2 o 3 años, lo leían de la mía. Entonces me pareció que era más importante que eso fuese adelante. Parte de la historia. Y entonces, eso significa que tienes el ranking de medalla de plata. De momento, exactamente. De momento. Tenemos oro, plata, de momento lo tenemos publicados. Yo también operé ratas. Pero ¿sabes por qué operábamos ratas en aquella época de la tesis? Porque nos decían, a mí me dijeron, lo dijo Manolo Clavel, que la tesis clínica ni era tesis ni era nada. Era como un murcianico, si no tenía la casa de playa ni el murcianico ni el nada, ¿no? Pues esto era lo mismo. Entonces, pues yo que iba a hacer la tesis clínica, digo, pues si eso no es nada, pues me operé 220 ratas. Yo no las sacrifiqué, no las maté, yo operé son 220. Voy a intentar sacrificarlos, claro. Pero hoy en día nos meten a la cárcel. Sí, porque la declaración de los derechos de los animales, no sé cuántos, vamos, como mucho 20, bueno, nosotros sí teníamos las jaulas, lo que los cuidaban, todas esas cosas lo teníamos, pero sí. O sea que en aquella época era la única manera de hacer una tesis seria, pero bueno, ha cambiado. Bueno, y otra cosa, un comentario que has hecho que es importante para la gente. Yo creo que las tesis doctorales hay 2 tipos de tesis. La tesis de la persona que está joven, con ganas de aprender, con ganas de hacer cosas, y que hace una tesis más influenciada por su director o directores. Y la tesis de la experiencia, que es la tuya. Y yo llevo ya 20, 30 años trabajando en un tema, soy experto en ese tema, y quiero medir lo que he hecho, la influencia que he tenido para hacerlo. Y es la tesis de, me da igual el tiempo, no tengo prisa, quiero disfrutar con mi tesis, aprendiendo mientras que lo hago. Entonces yo creo que hay 2 grandes diferencias, y por tanto creo que... A mí me ha servido la tesis, sobre todo para valorar el trabajo que he hecho y ser mejor cirujano y mejor resultado. Porque es una crítica muy importante y, de hecho, una de las cosas que más me valió fue el tema de la búsqueda bibliográfica tan grande que hicimos. Porque la verdad que
Han cambiado muchas cosas en los últimos años con las prótesis de rodilla. Antiguamente se decía, no se opere usted la rodilla hasta que no sea mayor porque las prótesis no duran 10 años. Ahora se ha demostrado en las grandes digamos, valoraciones por los registros nacionales de artroplasia que la prótesis bien puesta, el 90%, más del 90% de los pacientes duran más de 20 años. Y en las prótesis mal puestas, más del 90% no duran 10 años. Y eso marca muchísimo la forma y la indicación y el proceso que lleva un tratamiento que es tan grande y que la sociedad la necesita a medida que vamos cumpliendo años. Y todo eso fue un poco parte de la múltiple información que da una tesis doctoral. No solamente es el presentarlo, sino todo el caudal de conocimientos que uno va mejorando para poder seguir siendo más viable. Como nuestro papel aquí también es participar de las reflexiones. Yo, a colación de tu comentario, una reflexión. Yo creo que todo médico es el mejor médico si hace la tesis doctoral. No tengo ningún día con mi servicio, ninguno. Porque hoy en día los estudiantes no tienen ninguna motivación, porque no tienen trabajo, pues le da igual. Pero una tesis doctoral viene. O sea, una tesis doctoral no para conseguir los 2 puntos de la bolsa de trabajo. Es el donde se te enseña metodología de investigación. ¿Qué aprendes? Eres más humilde. Porque tú lo hablas y cuando lees, ostras, si hay un montón de cosas distintas, de cosas que como yo he aprendido en mi hospital, que muchos hospitales son fruto del endogamia, por lo cual no hay un enriquecimiento habitualmente. Entonces, primero, eres humilde. Segundo, si este es el tema que más sé, da un poquito, ¿qué me pasa con los demás temas que no estudian tanto? O sea, primero te da humildad. ¿Es lo que significa? ¿No? Que si quieres ser mejor, te obliga a estudiar, para hacer el mejor tratamiento. Entonces, yo soy un convencido de que todos los presentes tienen que ser doctores. Todos. Y de esa manera, y si no, bueno, sería más auténtico, pero lo dejo aquí porque se me va a decir que soy de no sé qué. Pero porque sería bien para la sociedad. Serían mejores médicos y por tanto estudiarían mejor. Entonces, ellos ven a más peloncitos, que eso es un error. Y yo creo que también muchas veces las personas que están en los hospitales, que son muy clínicos, pero no ven la investigación con toda la cantidad de beneficios que provocan en la mejora del comportamiento de la persona. ¿Ven? Más que esa investigación, pero no todos los valores que hay. Es como si la docencia hablemos del típico profesor que da una clase solamente habla de su tema y no mete valores, no mete lo que da en orgullo de a su alumno. Uno es un buen profesor. Es una persona que dicta una clase. Y eso no es el profesor. Pues esto es lo mismo. Bueno, no digo que no es sentimental. Pero bueno, creo que las reflexiones son importantes. Por favor. Yo quité me siento tan interpelado, me he ido reteniendo por no intervenir en momentos anteriores, pero ahora sí tengo que cogerlo. Porque eso que dice, a mí me parece fundamental, pero no he dicho nada. Es que yo afortunadamente he podido tener una visión general. Para que no lo conozcáis, en la Universidad de Murcia hay ahora mismo 35 programas de doctorado, uno de ellos es el de salud, pero hay 35, en cualquier ámbito de conocimiento. Y son ahora mismo casi 2.500 estudiantes de doctorado que se van a doctorarse y tienen cada año detrás de 200. No todas, desgraciadamente, tienen el nivel de la tesis que estamos hablando. Pero lo que sí que tengo que decir es que estoy totalmente de acuerdo contigo en el que hacer una tesis, formarse, a mí siempre me gusta hablar de la formación doctoral, que es lo que me parece que es de lo que se trata. Es un elemento tan positivo, no solo para la persona, sino para su entorno, en cualquier ámbito del conocimiento. Esa ha sido una de las labores que yo he intentado, porque algunos estamos convencidos, intentamos trasladar. La tesis no es solo para ser doctor y en muchos casos tener un beneficio personal, incluso profesional, que se traslada a profesiones en algunos ámbitos. Es que como profesional en cualquier ámbito, aunque no te dediques a hacer investigación pura, no te dediques, como en otra época se pensaba que el doctor era el que se quedaba en la universidad, aunque no te dediques a eso, te da una formación, una visión del mundo de tu profesión que yo creo que transforma realmente, por lo menos es un peldaño profesional que cuando se sube, lo que a mí me llega, de experiencia, no está que no he vivido ninguna, pero sí de interpelaciones, de comentarios de personas que han pasado por la tesis, lo que a mí me llega es que efectivamente
es tan positivo que sería fantástico poder trasladar esta experiencia y poder animar a la gente a que haga buenas tesis doctorales, a que encuentre a buenos directores. Por ejemplo, que el tuyo va a ser difícil, pero porque realmente te aporta cosas que no se van a encontrar en ningún otro sitio ni de ninguna otra forma. Y ahí la universidad sí que es algo único. Es el único sitio, la universidad, aunque pueda tener las derivadas de un hospital donde se haga eso, un centro de investigación, pero es un centro que solo en la universidad se va a poder aportar esto, y esto es en general magnífico para las personas, para su entorno y por tanto para la sociedad en general. Así que me uno a tu reflexión y, si me permitís, la amplío a cualquier ámbito del conocimiento, cualquier ámbito profesional. Yo añado el ejercicio personal que supone hacer una tesis. Esa montaña que tenía antes, uno de lo que he puesto, esa montaña, ese ejercicio personal, yo creo que después de haber leído una tesis es algo diferente, ¿verdad? Sí, 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 sí. Todo unido hace que, bueno, valorar que tener una tesis es algo bueno. Y además, si no lo ha hecho, no es ni siquiera consciente del mundo que se le ha recibido. Sí. Y solamente en el papel del grado de doctor. Y a veces, no me sigo encima. Pero si de verdad se hace una tesis de doctorado, una formación, y tú formas a la persona a que aprenda a investigar para que después te estás capacitando para que sea, a partir de un momento, director del proyecto de investigación. O sea, si tú formas de verdad, estás formando para que sea investigador. Te enseñan a investigar, a medir, a tomar la ética, todas esas cosas. Una persona de calidad. Al hilo de lo que decís, tener un buen director de tesis te permite, y habiendo tenido un seguimiento como el que yo tuve con Fernando, te permite ser autónomo a la hora luego de tener tus doctorandos y poder realizar un seguimiento tú de manera, digamos, segura de lo que estás haciendo. Es decir, el haber estado muy bien tutelado, muy bien dirigido, te va a dar autonomía. Yo muchas veces digo que hay muchos títulos de doctor en las paredes que se quedan ahí. Y ahí el que es doctor y puede tener capacidad para poder tener autonomía y seguir teniendo sus propios discípulos, ¿no? Y eso da una dirección buena. Tener, como bien señalaba nuestro querido amigo, saber elegir muy bien a tu director es muy importante. O tener la suerte de coincidir con un buen director, ¿no? Como es lo que nos ha pasado a todos nosotros, ¿no? Muy bien, Juan. Enhorabuena. Muchas gracias.